tal amigos? Bienvenidos a Fácil y Rico con Francisco. El día de hoy voy a preparar un rico mole de espinazo de puerco estilo Jalisco. Y este mole es bien típico de mi rancho. Lo podemos hacer con pollo o con tortitas de camarón. Acompáñenme a hacerlo. Bueno amigos, aquí vamos a empezar a hacer nuestro mole. Para esto voy a utilizar 2 libras de espinazo de puerco, miren. Ya está lavado. Esto yo no lo pedí que se lo cortara el carnicero. Ya también está a tu gusto, lo tengo lavadito. Para esto voy a ocupar un medio trocito de cebolla. Y para mis nopalitos voy a ocupar la media cebollita también y un dientito de ajo. Eso ya también los tengo lavados y cortados, miren. Vamos a ponerlo a servir. Esto lo vamos a hacer en un olla express para que nos quede más rápido y la carne quede más suavecita. Pero si no tienen, pues lo pueden hacer en cualquier olla que tengan. Vamos a sonarlo con poquita sal. Y agua le puse solamente que se tape la carne. No ocupa mucho de este. Aquí vamos a reservar el caldito. Aquí echamos nuestros nopalitos, miren. Y la media cebollita. Y un dientito de ajo. También vamos a agregarle un poquito de sal y vamos a tapar. Ahorita le vamos a dar una mediadita ya aquí. Ok amigos, en lo que se termina de cocer la carne y los nopalitos, vamos a hacer el guajillo para hacer el molito. Miren, aquí tengo 4 o 5 chilitos, un jitomatito y medio, miren, no es muy grande. Aquí tengo otros ingredientes, miren, tengo una cucharada de orégano, una pizquita de pimienta negra, 2 dientitos de ajo, digo 2 clavos, perdón, una pizca también de tomillo y 2 ajitos, una media cucharadita de Nor Suiza. Aparte voy a usar el caldito y las sales al gusto, recuerden, todo lleva sal, a que estarlo probando. Ok amigo, algo bien importante que les quiero recalcar, que para esa cantidad de carne solamente le voy a dar 10 a 15 minutos cuando mucho, cuando empieza a chillar, y ya la voy a apagar. Aquí ya están mis nopalitos cocidos, miren. La cebollita la voy a reservar para la salsita. Y eso ya nomás les voy a sacar el agua y los voy a poner a estilar para que se les caiga en la babita. Estos ingredientes amigos van a ir a la licuadora junto con los chiles que tengo allá en la cebolla hirviendo y el tomate, Aquí los tengo. Miren, yo voy a utilizar una bolita de masa más o menos así para espesar mi mole. Esto lo voy a deshacer con el caldito de la carne que tengo ahí cociendo. Miren más o menos la bolita cuánto es. Aquí lo voy a deshacer con una cuchara y lo voy a usar para engrosar nuestro mole. Ya si lo quieren más grueso o más aguado, pues le ponemos más masa o le quitamos. Si no tienen masa, pueden usar maseca, es lo mismo, nomás aquí disolverla, hacer como un atolito. Ahorita les voy a enseñar. Bueno amigos, aquí ya hirvieron los minutos, ya la apagué para que empiece a tirar el aire. Y voy a poner los ingredientes a la licuadora. Primero voy a poner los ingredientes secos que ya les había mencionado, con mucho cuidado porque está todo muy caliente. Es que esté de lo más licuado posible, miren. Echarle un poquito de agua y hay que tener cuidado, no tiene mucho porque puede hacer la explosión si está muy caliente. Vamos a licuarlo. Y ya lo licué, ya nomás lo voy a pasar a colar para que no queden los grumos ni las cáscaras del chilito. Y este es nuestro mole, ya está empezando a hueler bien rico. Y este nomás hay que darle unos golpecitos con una cuchara para empezar a que salga todo. Bueno amigos, aquí ya está el caldito. Vamos a desmenuzar un poquito la masita y vamos a ponerle del mismo caldito para diluir la masa. Esto con mucho cuidado, vamos a diluirlo. Miren, aquí ya saqué la carnita y recuerden que yo no le quité la grasita para que le engordara nuestro caldito. Pero ya ustedes al cocerla, si no lo quieren engrosar, nomás ya que hay que quitársela antes de cocerla. Pero así es muy fácil, miren. Y recuerden, estos dos libritas son como para 2 personas o 4. Entonces ya tengo disuelta mi masita aquí. Voy a poner a calentar mi ollita para el mole. Voy a ponerle un poquito de aceite. Y vamos a freír nuestra salsita, miren, así quedó. Vamos a sofreír un poquito. Y miren, está bien líquido. La masita que hice con el caldo es para engrosarla. Miren, ya que guisó, vamos a agregar el más caldito, ya depende de ustedes, lo que quieran hacerlo rendir. Agregué media tacita de caldito y tengo acá que una tacita con la manteca, con la masa disuelta, y esto va a hacerlo engordar.
vamos a estar meneando a fuego medio por unos 5 minutitos. Este molito también queda rico con unas tortitas de camarón capeadas con huevo. Miren, aquí está lo meneando y aquí está engrosando. Ya recuerden, la masa es lo que lo va a hacer. Si lo quieren muy espesito, hay que echarle poquita más masa, la diluimos poquita más con caldito y lo echamos. Ya que ya hirvió, voy a echarle los nopales que había cocido previamente y voy a agregar la carne. Miren nomás qué rico. Recuerden que tenemos a fuego bajito. Vamos a probar de sal. Nos hace falta poquita, simplemente hay que agregar un poquito de sal. Y meneamos y ya lo dejamos de hervir por unos 3-4 minutitos y ya va a estar nuestro mole. Bueno amigos, aquí ya quedó nuestro mole. Miren nomás. No está muy aguado ni muy gruesecito, pero eso depende. Miren. Ahí se ve la carnita, ahorita vamos a servir. Y voy a servirme una tortillita recién hecha a mano. Bueno amigos, miren, así nos quedó nuestro mole. Este es el mole estilo jarricio, el que yo comí en mi rancho. Miren, recuerden que también puede quedar con tortitas de camarón. Queda muy rico y está muy fácil de hacer. Miren, vamos a probarlo.